Estamos viendo cómo hacer el web scraping con el ERE, más propiamente con la librería EREBEST. Como hemos dicho la anterior, es una librería justamente que tiene una fuerte... eh, es una librería bastante completa que justamente proviene de todo este concepto del Tidyverse, que es una serie de paquetes que el ERE Studio ha ido generando para hacer justamente todo el proceso de análisis de datos, ¿no? De una recolección, limpieza, hasta ya después el análisis, ¿no? Justamente el scraping web está orientado en la parte previa, ¿no? Cuando queremos nosotros recolectar información. En la anterior clase habíamos visto este ejemplo con la página de Bolivia Segura. La idea es que terminemos este ejemplo con la página otra del Worldometers para ver algunos casos de cómo podríamos limpiar en este caso ya la información. Una de las características de estas bases de datos o de estas cosas que empezamos a importar desde otras fuentes es que no vienen de todo limpias, vienen con algunos objetos medio extraños. Todavía no se puede hacer demasiado análisis con esta información, ¿no? Habíamos visto cómo en algunos casos sacar, ¿no? Algunas tablas, los casos, los recuperados para esta página, ¿no? En particular la de Bolivia Seguro. Así que podemos ir un poco recordando esto y a partir de esto mirar qué estadística o qué información podríamos sacar. Lo básico, hemos dicho, correr la librería EREBEST. Teníamos dos pestañas en esta página web, una que era justamente los datos y otra que era la página principal como tal. De la página principal, ¿no? Que era esta BS1, ¿no? La página principal, podíamos sacar la cantidad de casos, ¿no? Y en este caso ya teníamos, ¿no? La cantidad de casos al día de hoy, 139.771. Podríamos tener los casos de recuperados, los decesos. Podíamos exportar algún tipo de texto, como los distintos que estaban ahí. Eh, y también habíamos dicho que, por ejemplo, a partir del otro enlace, del BS2, donde están los datos de la página de Bolivia Segura, podíamos ver qué tablas se podían rescatar. En base a esto, habíamos visto que habían existido al menos unas 13 tablas, ¿no? En esta, ta- en esta página de acá, ¿no? La BS2, que es justamente Bolivia Seguro slash datos. Hay 12 tablas que uno podría, perdón, 13 tablas que uno podría exportar de ahí. Lo único que nos quedaba era, bueno, explorar qué son estas tablas, ¿no? De 3x2, 9x5. Seguramente esta de 12 habíamos dicho que era la tabla a nivel de municipios de los tipos de riesgo, por ejemplo, ¿no? Si nosotros veíamos esta tabla de municipios, la posición 12, era la tabla justamente de calificación de municipios por tipo de riesgo. Eso habíamos hecho en la anterior clase con estas opciones. Podíamos ya a partir de esto hacer alguna tabla, por decir, de contingencia para ver una idea de la migración o sea, de las transiciones de un momento a otro respecto a la clasificación de riesgo, ¿no? De estos municipios. Ahora, una de las cosas que suceden cuando uno trabaja con este tipo de páginas, ¿no? Si ahora vemos, por ejemplo, las globales, por decir, ¿no? La variable recoup o la variable muerte, ¿no? Que son los casos que existen, se exportan, ¿no? Se exportan los datos según como esté en la fuente de información. Y en esa fuente de información está con una coma, ¿no? Como separador de miles. Para el ERE no entiende la coma, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo de limpieza previo seguramente. Dentro de las tablas que tenemos acá, ¿no? Dentro de las tablas que tenemos acá, esta por ejemplo que debe ser del departamento, esta tabla de 9x5, si es a nivel de departamento, nos muestra los datos de hoy, los acumulados, los decesos y los recuperados. Podemos trabajar con estas dos tablas para ver un poco de la limpieza. Entonces, del objeto TBS, que es una lista, voy a obtener la posición 2, que es justamente la tabla de casos por departamento de COVID, y esto lo voy a guardar en una T1, digamos. Esto fue nuestra primera tabla. A esto, por ejemplo, yo podría
Esto, por ejemplo, yo podría incorporarle el global, ¿no? Que tenemos arriba, que es en un vector podría poner los casos de los casos, los recuperados y las muertes, ¿no? Los casos, los recuperados y las muertes. Y tener ahí un vector global, digamos, ¿no? Con una idea de estos dos. ¿Qué tal si tengo esos dos objetos que los quiero utilizar por alguna razón para hacer alguna estadística o algún proceso? En el estado que está la T1, por ejemplo, no puedo hacer mucho, ¿no? Tal vez salvo con la variable hoy, que sí son números. Las otras sí son números, pero están en un formato, no incluyen esta idea de la coma. Si yo le pregunto al ERE en qué tipo de formato está ahora, eso lo logro normalmente con el comando str, ¿no? de las estructuras, me dice justamente, ¿no? La primera está como una cadena, un character. Las últimas tres, acumulado, decesos y recuperados, también están como cadenas, ¿no? Character, 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 ¿no? Y no me sirve que estén así, ¿no? Yo quisiera hacer a partir de esto tal vez algunos procedimientos para ver un poco las tasas, no sé, de muertes, dado los contagios, ¿no? Para hacer algunas estadísticas de ese estilo, lo que tengo que hacer es depurar o limpiar en base a alguna característica. Entonces, en ese escenario, hay varias opciones de limpiar este tipo de si quieren, este tipo de este tipo de valores que tienen, digamos, símbolos extraños al ERE, ¿no? Si bien es cierto la coma es una coma de 1000, yo necesitaría que en vez de esta coma no aparezca nada, ¿no? Eso es lo que debería suceder. El ERE tiene algunas herramientas para limpieza en texto, ¿no? Tiene algunas herramientas para trabajar con texto, ¿no? El ERE tiene algunas herramientas. Hay librerías especializadas a veces en este procesamiento de texto también, ¿no? Para hacer limpieza y todo lo demás. En nuestro caso, lo único que necesitamos es alguna función que si encuentra una coma, lo reemplace por otra cosa, ¿no? Lo reemplace en este caso por un vacío. Yo podría hacer algo como del T1 selecciono a la variable acumulados, por ejemplo, ¿no? De este vector me interesa reemplazar las comas y ponerlas por punto. Ahí hay varias funciones de texto para el ERE. Entre ellas, por ejemplo, la función grep. Bueno, más que la función grep, perdón, es la función gsup. Función gsup. La función gsup, hay diferentes formas de trabajar con textos, ¿no? Y en el ERE, igual se las puedo poner acá, la gsup, la grep, la nchar, la str, bueno, la substring. Estas son las más usuales cuando uno trabaja con texto. La primera, bueno, a ver, la ordenaremos desde la más sencilla hasta la más un poco extraña. La nchar es bien sencilla, ¿no? Lo que va a hacer es decirme cuál es el ancho de un texto, cuántos caracteres tiene. 5566, 5556, ¿no? Me está contando lo único, la cantidad de caracteres que hay. Por ejemplo, en el primer caso hay 1, 2, 3, 4, 5 caracteres, incluyendo la coma, ¿no? El nchar a veces puede ser útil. Normalmente se lo utiliza más cuando se quiere completar algunas cadenas para crear las llaves y poder enlazar una base de datos con otra, por ejemplo, ¿no? La nchar tiene sus distintos usos. Después, una que es igual medio sencilla de entender es esta substr, que lo que es a partir de una cadena, ¿no? A partir de una cadena, pensemos que esta es la cadena, ¿no? Este es el vector de texto. Nosotros le damos el vector de texto y le damos las posiciones, digamos, ¿no? Le damos una posición de inicio y una posición de fin para que extraiga. Yo quiero que saques el texto desde la primera posición, en este caso 7, 7, 1, 3, 4, hasta la tercera posición.
Entonces va a extraer justamente los tres primeros caracteres, desde la primera posición hasta la tercera posición del texto de estas diferentes, de este vector de texto, básicamente, ¿no? El primer elemento es el 7 y lo va a sacar hasta el elemento 3, el 7,2, ¿no? 7,2 ahí. 7,5, 1, 13, esa es un poco la idea del substr, ¿no? Que justamente permite extraer un pedazo de una cadena para usarla de alguna forma, ¿no? En algunos casos, este uso a veces es para sacar ciertos pedazos de una variable que, por decir, tiene algún tipo de codificación especial, ¿no? La variable municipio, por ejemplo, que se maneja en el INE, el código de municipio normalmente tiene los dos primeros dígitos es el departamento, los siguientes dos la provincia, los siguientes dos son el municipio. Entonces, si uno quisiera solamente tener el código de provincia, puede hacer un substr para extraer el código de la provincia, por ejemplo, ¿no? Ahí el substr es útil para eso. Y bueno, después tenemos estos dos, ¿no? El gsub y el grep. El grep es bastante sencillo de utilizar. Este es como una especie de buscador, ¿no? Este es como una especie de buscador. Eh, yo entre comillas le doy le doy términos claves o palabras claves o los elementos que yo quiero que se busquen en el texto, ¿no? Estamos asumiendo que el t acumulado es texto, ¿no? Entonces yo le podría decir, bueno, dime de este texto de acá, de este vector de texto, dime en cuál de estos aparece, por decir, una secuencia con un valor, digamos, no sé, pondremos con un 53, ¿no? Le pongo 53, quiero que busques este 53 dentro dentro de este vector de texto. Me está diciendo, el único 53 que he encontrado se encuentra en la segunda posición de tu vector. Y efectivamente, en la segunda posición de mi vector aparece el 53 como parte de los caracteres, por ejemplo, ¿no? Esta función grep se puede utilizar muy fácilmente para hacer programas o proyectos que tengan algún proceso de búsqueda, ¿no? De tal manera que a partir de alguna palabra clave, la computadora te devuelva, digamos, las posiciones donde esto se encuentra y a partir de eso hacer algún otro procedimiento. Esa es justamente la idea del grep. Y el gsub tiene un poco la misma idea. Hay un proceso de búsqueda. En este caso le puedo decir, quiero que busques el mismo 53, ¿no? Quiero que busques el mismo 53, pero quiero que lo reemplaces con otra cosa. Si encuentras un 53, quiero que lo reemplaces con XX, ¿no? Con XX. ¿De dónde? De nuestro vector de texto. De mi vector de texto. ¿Qué es lo que va a hacer? Donde ha encontrado el 53 va a poner XX, ¿no? Como en este caso. Aquí estaba el 53, en vez de 53 la salida ahora es XX. Esas son las funciones más usuales en esto del manejo de texto, ¿no? Es patrones, tamaños, sacar pedazos. Hay otras que seguramente en algún momento se pueden usar, ¿no? Poner todas en mayúsculas, minúsculas, ¿no? Tratar de utilizar, digamos, o hacer solamente que la primera palabra o la primera letra de cada palabra en una oración aparezca en mayúsculas, ¿no? Existen diferentes alternativas en esto de los comanditos para trabajar con texto, ¿no? Las cuatro principales son estas. Entonces, para hacer el proceso de limpiado, en nuestro caso, es relativamente sencillo, ¿no? Utilizamos el gsub, le decimos, quiero que busques comas. Una vez que encuentres esas comas, quiero que lo reemplaces por nada, ¿no? Comillas abiertas y cerradas, sin ningún espacio, ¿no? Eso es básicamente, le estamos diciendo que la coma lo vuelvas nada, digamos, ¿no? Es un espacio, anules ese espacio de la coma, ¿no? ¿De quién? Del T1 acumulado, perdón, gsub. Compilamos y la salida es la que queremos. Ya formalmente son números, ¿no? Así que, como son números, lo único que me quedaría esto es simplemente la evaluación de la función.
Si quiero que esto permanezca como tal, debería asignar esto, ¿no? Debería asignar esto al T1, digamos, ¿no? Reemplazarlo básicamente. Otra alternativa antes de hacer ese reemplazo debería ser, bueno, esto sigue siendo caracteres, no siguen siendo cadenas o texto, por las comillas principalmente. Debería volverlas numéricas, ¿no? Entonces acá le digo as.numeric este resultado del GSUB, ¿no? Una vez que reemplaces las comas por vacío, volverlo numérico todo. Compilo y efectivamente ahora ya son números. Como son números, ahora sí me conviene hacer el reemplazo, ¿no? Para ganar todo esto. T1 acumulado, as numeric, punto, y lo manda, ¿no? Debería ser esto para las tres variables, para lo acumulado, para los decesos y para los recuperados. Si fueran más columnas con el mismo problema, capaz que otra opción hubiera sido la adecuada, ¿no? Así que en este caso podríamos ir por un lado haciéndolo uno por uno, ¿no? Para los tres. El siguiente no será para el acumulado, en este caso serán para los decesos y en el último caso serán para los recuperados, ¿no? Y lo único que tendré que hacer es asegurarme de que cada uno de los vectores tenga efectivamente eso. Decesos, recuperados. Entonces ahora sí puedo correr las tres líneas y revisar cómo está el T1 ahora, ¿no? Parece que ya son números. Le pregunto al str acá. Y sí, efectivamente ya son números todos, ¿no? Número. Ya son efectivamente números. Y ya podría utilizar el T1 justamente para hacer algún gráfico, ¿no? Para ver de presentar alguna salida, por ejemplo, ¿no? Ya uno podría, por decir, hacer un gráfico, ¿no? Voy a cargar la librería ggplot2. Le digo, bueno, quiero que utilizando la tabla T1, que en el fondo el T1 es un data frame, ¿no? El T1 es en el fondo un data frame, ¿no? Utilizando el T1 quiero que hagas un cruce entre la variable acumulado con la variable decesos. Y bueno, esto lo quiero que pongas en una geometría de tipo punto, ¿no? Ya con eso puedo tener ya y mirar, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? ¿Dónde están los mayores casos? Si hay alguna correlación entre las muertes y los acumulados, ¿no? Podría empezar un poco a mirar seguramente ese tipo de aspectos. Ya lo tengo ahí funcionando, así que ya el análisis depende un poco de lo que ustedes quieran hacer, ¿no? Entonces, esas son las funciones básicas para cuando tenemos algún problema con las tablas de tipo texto. Podemos terminar este ejemplo viendo la página justo del Worldometers, que es una página un poco más completa respecto al coronavirus. Y esta sí necesita un proceso de limpieza un poco más profundo, ¿no? Voy a poner ahí Worldometers coronavirus. Es esta paginita aquí está, ¿no? Worldometers.info coronavirus. Es una de las que está mejor trabajada en cuanto al reporte mundial esta página, porque recapitula mucha información para mirar los datos a nivel de forma absoluta y de forma relativa, ¿no? La forma absoluta, bueno, ahí están los casos globales, y en términos de forma relativa están varios de los casos, ¿no? Total de casos por millón de habitantes, total de muertes por millón de habitantes, ¿no? La cantidad de test por millón de habitantes.
Y esa información es sustancial porque eso nos permite en realidad un poco aislar el fenómeno del tamaño y verificar cómo está realmente esto, ¿no? Si nosotros vemos a partir de los absolutos en términos, por decir, de casos, ¿no? En términos de casos, en términos absolutos, el más fuerte es Estados Unidos, por ejemplo, y después la India, Brasil, ¿no? En ese orden, Estados Unidos, India, Brasil. Si nosotros lo vemos en base a total de casos, pero relativizado en base al millón de personas, el panorama cambia, ¿no? El país con más contagios por millón de personas es Andorra, después Qatar, después Bahrein, después Aruba, ¿no? Recién aparece Estados Unidos en el puesto 12, que justamente tenía mayor ponderación en el absoluto, pero no en el relativo. Así que esta tabla es bastante completa, nos da una idea justamente de los nuevos casos reportados recientemente, las muertes. Hay información para todo el mundo, para Europa, Norteamérica, Asia, Sudamérica, África, Oceanía. Y además hay información de hoy, de ayer y hace 2 días. Así que esta página es bastante completa para un poco entender esto del coronavirus. Esta tabla es la más relevante para nosotros. Fácil si queremos obtener esa tabla, digamos, ¿no? Y empezar a buscar algunos datos, principalmente la tabla. Lo único que hacemos es copiar el enlace de la página, que es este en este caso. Y en el ERE lo que le decimos es, bueno, quiero que cargues, ¿no? Le voy a decir HTML, React HTML. Y entre comillas le puedo dar justamente la dirección, ¿no? De la página web de la cual nosotros queremos obtener, ¿no? Como en el caso de Bolivia Segura, mismo escenario. ¿No? Quiero que empieces a buscar información en esta página web para ver qué hay, ¿no? Sobre eso yo puedo guardar el contenido de esa página web en algún objeto, ¿no? En este caso le puedo llamar WM, digamos, ¿no? Worldometers. Lo guardo ahí en este objeto WM para tenerlo presente. Este WM en el fondo es un objeto seguramente complejo, ¿no? Es una lista de tamaño 2. En esta lista, si nosotros vemos, está justamente un poco todo el código que hace esa página web, ¿no? Hay mucha información en formato XML, ¿no? Está justamente la cabecera, el cuerpo de esa página web, las distintas salidas, ¿no? Una opción, por ejemplo, en el ERE sin recurrir al RBS sería conocer muy bien cómo funcionan estas páginas web y los distintos formatos que tiene y en particular, según cada página web, un poco conocer su estructura y a partir de eso sería mucho más fácil tal vez este proceso, pero eso requiere que tengamos alguna noción de la codificación HTML un poco para entender, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa un div, digamos, ¿no? ¿Qué significa un footer o qué significa, no sé, estos otros objetos que aparecen? El RBS trata un poco de minimizar esa necesidad de conocer a profundidad una página web en particular porque cada página web es muy distinta a otras. Y lo que sí nos ofrece es una idea de explorar cosas comunes, digamos, ¿no? Algún término clave o en este caso alguna tabla dentro de esto. Así que una vez que tengo el objeto, podemos indagar y ver justamente la tabla, ¿no? Ahí le puedo decir, bueno, ¿será que hay alguna tabla HTML table en esta página, en el WM? Si existiera alguna tabla, eso yo lo voy a guardar en el comando tabla, por decir, ¿no? En ese objeto tabla está guardada las posibles tablas que están en el HTML. Si revisamos, ha corrido sin ningún problema. Y veremos que ha detectado. Si ha detectado justamente tabla, ¿no? Nuestro objeto tabla es una lista con 3 elementos. Si nosotros lo inspeccionamos, nuestro objeto tabla es una tabla o es un objeto lista con 3 elementos. 3 elementos. El primer elemento es un data frame con 233 filas y 19 variables. Bueno, los 3 son objetos de ese estilo. 233 y 19 variables.
Entonces podríamos navegar sobre cualquiera de estos tres objetos para ver qué información hay. Si vemos el primero, por ejemplo, este es el primer data frame, acá ya empiezan a aparecer las variables, ¿no? El país u otro, el total de casos, total de muertes. Si vemos Norteamérica, es el primer caso, total de casos 10.106.000, ¿no? 10.106.000. Si revisamos un poco la tabla, van a darse cuenta que para el día de hoy, para... Vamos a ordenar esto en base al total de casos. Vamos a ordenar esto en base al total de casos. Ahí, digamos, ¿no? Esas tres tablas que se están exportando, ¿no? Estas tres tablas que se están exportando, corresponden justamente a la tabla de hoy, de ayer y hace 2 días. De ayer, de hoy y hace 2 días. En el caso de hoy, por ejemplo, ¿no? Para Norteamérica, para el continente de Norteamérica tenemos 10.106.399 casos. Ese numerito justamente está acá, ¿no? En la primera lista, ese numerito está acá, ¿no? 10.106.399. Así que ahí podemos empezar a hacer conjeturas, que el primer objeto es la primera tabla de hoy, este es ayer y este es antes de ayer, ¿no? Es hace 2 días. Ya con eso podemos empezar a hacer algún trabajo con esta tabla, ¿no? Yo sé que dentro de esta tabla, para el primer objeto de la lista, está la tabla de todos los países, ¿no? Está la tabla de todos los países. Esta la voy a guardar en una T2, ¿no? Para tener una tabla segunda ahí. Esta T2 es una tabla con 233 observaciones y 19 variables. ¿Qué se puede hacer a partir de esta tabla? Tal vez empezar a hacer conjeturas respecto a la relación entre los casos activos, con los decesos, con la cantidad de test, ¿no? Cuando salió esto de la pandemia, había una corriente que decía justamente que los casos en los países en vías de desarrollo, digamos, como Bolivia o en otros lugares, del continente principalmente, se estaban subestimando, ¿no? Habían más contagios de los evidentes y esto se daba justamente por la cantidad de test que se hacían, ¿no? A mayor cantidad de test que se haga en un país, se podía verificar con mayor certeza la cantidad de contagios, entonces, porque había una correlación directa entre la cantidad de test y los contagios que encontrabas. A veces con eso se trataba de corregir los efectos de no hacer test para tener una idea de cuán grande es el problema en un país, por ejemplo, ¿no? Así que uno con esta tabla podría tener justamente esa hipótesis, ¿no? ¿Será que la cantidad de test está correlacionada con los contagios en los distintos países? Esa sería una buena pregunta. Y la pregunta es si la tabla T2 está lista para el análisis, ¿no? Si vemos la tabla T2, si vemos la estructura del T2, ¿no? STR de T2, ahí están las distintas variables con las características, ¿no? Que estas tienen. Tenemos una variable que es numeral, ¿no? Tal cual, la variable se llama numeral, que parece que tiene muchos vacíos, habría que entender por qué. Después tenemos esta variable country author, tenemos el total de casos. Y bueno, todas son de tipo carácter, ¿no? Todas son de tipo texto. Formalmente no podría hacer una regresión, ni plantear un modelo de relación, ni sacar una matriz de correlación con ninguna de estas porque son de tipo carácter, ¿no? Así que hay que corregir eso, hay que corregir ese problema. Lo segundo es que si nosotros vemos esta parte de los países, country y otros, ¿no? Están contenidos los países, bueno, están contenidos los continentes y también los países. Si es que nosotros, por ejemplo, le pedimos T2, quiero ver qué tienes en country y otros, ¿no?
tenemos muchas variables extrañas, ¿no? Tenemos los continentes, el mundo, ¿no? Justamente estas, por ejemplo, de acá no. Si quisiera ver una especie de regresión, un análisis a nivel de países, estos no van a ayudar porque en realidad se construyen como suma de los que están aquí abajo. Los resultados del mundo, de Asia, de Sudamérica, Norteamérica. Y después tengo acá otros totales que capaz que están haciendo referencia a los totales igual de otras características que igual no importan mucho, ¿no? Estas de acá. Sumado, y bueno, recién ahí tengo los otros países, ¿no? Ahí habría uno que encontrar cuál es el criterio para quedarse con una tabla que sea buena, digamos, no sé, sin muchos de estos problemas. Tenemos, por ejemplo, hay una variable que se llama numeral, hay otra variable que se llama continente. Si vemos la variable continente, bueno, nos identifica a qué continente pertenece. Que eso está bien, digamos, esa variable puede servirnos. Tenemos esta otra variable que es justamente la variable numeral, ¿no? Esta variable numeral, que se dan cuenta, veremos qué dice. Esta variable numeral es una variable que está ahí dentro de la base, pero que resulta justamente útil porque esta variable me permite identificar los casos donde hay países y no hay países. Se dan cuenta, en los primeros casos, que eran los de Norteamérica y estos, los continentes, aparecen justamente la opción de valor perdido para el ERE, ¿no? El no disponible, ¿no? El not available. Y lo mismo aquí abajo para los otros totales. Entonces parece que este es un buen criterio para limpiar la información y solamente quedarme con los países, ¿no? Que en el fondo habían sido la información de 217 países. Entonces puedo utilizar este T2 para hacer una especie de limpieza previa, una selección previa en realidad. ¿Cómo haría esto? ¿Cómo detecto los NAS que están en este vector? ¿No? Solamente me interesa quedarme con estos de acá. Solamente me interesa quedarme con donde están los números y no donde están los NAS. Entonces, podré utilizar justamente una función que está muy orientada a encontrar estos valores nulos. Y le puedo preguntar al ERE, ¿será que es na el valor que tengo acá? Is.na. Me va a decir, me va a poner true en todos los casos donde existan valores perdidos en esta variable numeral y false en otros casos. ¿No? Y false en otros casos. Y esto es un gran avance. Lo que si yo quisiera, por ejemplo, de la tabla T2, que es toda esta tabla, decirle que a nivel de las filas, que justamente es este espacio, trabaje solamente con los que tengan valor, los que no tengan algún tipo de valor en esta variable numeral. Si yo le pongo acá, por ejemplo, el 1, me sacará el primer caso, digamos, ¿no? Que no me sirve porque este es na. Entonces yo en ese caso le debería decir, no quiero que aparezca el primero, le pongo un false. El segundo le pongo un true y así va a ser que, por ejemplo, a ver, lo cambiaremos esto de otra forma. Si yo le pongo true en un caso, si yo le pongo true, por ejemplo, en un caso, bueno, en realidad acá yo debería darle un vector de las filas donde le ponga true en los casos que quiero que se muestre y false en los casos que quiero que se elimine. Esto para las 233 filas que tiene esto. ¿De dónde yo saco ese vector para hacer esa diferenciación? Debería sacarlo de este vector justamente de acá, del isNa. El isNa me dice, los true son valores perdidos. Si es que yo pongo todo esto, digamos, todo este auxiliar, le puedo llamar. Si yo pongo este auxiliar acá, compilo esto y le pongo el auxiliar ahí, solamente me va a mostrar una tabla con los datos donde el numeral era na, ¿no? Porque ahí estaban los trues. Y esto justamente son los resúmenes globales por continente y justamente sus agregados, que no me sirve demasiado en realidad.
yo debería hacer que me muestre todos los auxiliares, pero invertidos, en vez de true, false y en vez de false, true. Y eso en el ERE es bastante sencillo, ¿no? Basta con poner un signo de admiración adelante y esto va a invertir, ¿no? Es como una negación en realidad. Los true se van a volver false y los false se van a volver true. Y con esto tengo ya una base de datos a nivel de los países. En esta base de datos, por ejemplo, ya no aparecen, ¿no? Ya no aparecen, a ver, voy a ir a los primeros casos. En este caso ya no aparecen, por ejemplo, ya no aparecen los continentes, solamente aparecen los países. Esa es una buena forma de hacer esto. Así que mi T2 lo puedo actualizar ahora y decirle, el nuevo T2 va a ser eliminando la información de los continentes, ¿no? Y ahí tengo el T2. Ha bajado, ya son 217 países los que tengo que observar. El problema sigue siendo el tipo de estructura que tienen estas variables en esta base de datos. A partir de la tercera fila, ¿no? Desde el total de casos, perdón, a partir de la tercera columna, todas son variables numéricas, casi, ¿no? Excepción tal vez del continente, pero todas son variables numéricas, pero que están configuradas como si fueran de texto. Y entre las características que aparecen es que hay comas, que deberíamos eliminarlas, y hay este factor, ¿no? Hay este símbolo de más en algunos casos, ¿no? Hay este símbolo de más en algunos casos. Lo que yo puedo hacer es hacer una especie de for, digamos, para que recorra cada una de las variables numéricas, y respecto a eso, dentro de cada una de las variables, le quite la coma, si es que existe, le quita este símbolo de más, si es que existe, y después finalmente lo convierte en un número, ¿no? Y eso lo guarda en la misma variable, ¿no? Debería ser algo de ese estilo para que esto funcione. Entonces, lo que podemos hacer ahora es como una especie de for, ¿no? Para que funcione esto. Un for con ciertas características, ¿no? ¿Cuál debería ser el recorrido del for? Deberían ser todas las variables que son numéricas, ¿no? Sobre las cuales quiero hacer un proceso de transformación, ¿no? Para hacer variable por variable, variable por variable, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, la primera variable numérica es la variable total de casos, ¿no? La variable total de casos empieza en la tercera posición. Puedo usar los nombres o las posiciones, ¿no? Puedo usar los nombres o las posiciones. A veces es mejor utilizar las posiciones cuando vamos a programar. En este caso, esta es numérica. Todas estas son numéricas, excepción de la variable continente. A excepción de la variable continente, todas son numéricas después. Así que me debería animar a hacer desde la fila 3, perdón, desde la columna 3, ¿no? Acá debería, antes del for, decir, esto debería ir desde la columna 3 hasta la columna 15, sin tocar a continentes, ¿no? Nos saltamos a los continentes y después nos vamos otra vez a la 17, ¿no? Y ahí desde la 17 hasta la 18, 19, ¿no? Hasta la variable 19. Este debería ser el vector en el cual se vaya moviendo, para el cual cada una de estas columnas dentro de este grupo se vaya eliminando las comas y los más, si es que existieran. Entonces yo le puedo decir acá al ERE, quiero que inicies un for en i dentro de este vector de números, ¿no? Quiero que vaya recorriendo estas posiciones. Lo que va a hacer el for simplemente es recorrer esas posiciones, ¿no? La 3, 4, 5 hasta el 15, después la 17, 18 y 19. No va a hacer nada más que eso. ¿Qué es lo que quiero que hagas en cada uno de los casos? La variable, digamos, acá puedo hacer una especie de prueba de escritorio y decirle, bueno, imaginemos que el i vale 3, que es el valor más pequeño. Imaginemos que el i vale 3. Yo le voy a decir de la columna yésima, que por el momento con esta prueba de escritorio está en 3, ¿no? Tengo esta columna, por ejemplo, cuando i vale 3.
de esta columna yo quiero que lo que hagas es, como antes, ¿no? Gsub, quiero que si encuentres comas, las cambies por vacío dentro de este vector. Lo que va a hacer es todas las comas, eliminarlas y ponerlas vacías. A partir de eso, una vez que hagas eso, quiero que los resultados los vuelvas numéricos. Haz punto numeric. Ya son números. Y una vez que hagas toda esta transformación, quiero que sobrescribas el resultado a la misma columna, ¿no? A la misma columna yésima. Quiero que la sobrescribas. Y esto lo vas a hacer para todas estas posiciones, ¿no? De 3 a las siguientes. Y así sucesivamente. Esto en el caso de las comas. Puede haber el caso donde aparezca en vez de la coma, aparezca un más, por ejemplo. ¿No? Si encuentras un más, lo cambias por vacío y después lo vuelves numérico. No necesariamente, ¿no? Acá, por ejemplo, ahí habría que tener cuidado con quién opera primero, ¿no? ¿Quién trabaja primero? ¿Este de más o la coma, ¿no? Porque el patrón que uno pide en acá, en realidad no se le da un patrón de varios valores, ¿no? O sea, es un patrón fijo en realidad. Entonces, para que esto funcione en realidad, antes de volverlo numérico, lo único que yo debería hacer es eliminar el valor del más, ¿no? Este valor de más lo elimino. Lo saco primero. Una vez que lo saco ya no hay ese símbolo de más. Solamente me van a quedar comas por cambiar. Entonces una vez que le he sacado el más, veo si hay comas, las saco y recién las vuelvo numéricas. ¿No? Ese es un tema de orden sobre todo, ¿no? Y siempre sobreescribo la misma para tener esto un poco saldado, ¿no? Estas dos filas deberían ser suficientes para corregir esto, ¿no? Para corregir esto. Veremos si funciona. Compilo el for. Voy a poner un print más en i para que me muestre en qué posición está. Por ahí si hay un error, el print me va a ayudar a saber dónde ha habido el error. Ya bueno, hay valores, se han puesto valores perdidos en algunos casos, ¿no? Que es lógico, digamos, ¿no? Habían elementos donde no había nada y al momento de volverlo numérico, eso se ha vuelto un valor perdido. Es lo único que me está advirtiendo es eso, ¿no? Estos tres de acá. No es nada de qué preocuparse. Si nosotros contrastamos ahora la estructura del T2, bueno, que está aquí arriba, la estructura del T2, ahora ya son todas numéricas, ¿no? Ahora son todas numéricas. Y podría a partir de esto empezar, digamos, a hacer algún análisis ahora, ¿no? Porque ya tengo una base de datos más limpia justamente para trabajar, ¿no? Entonces ahí ya, como tengo el ggplot funcionando, uno podría decir, bueno, veremos si es que alguna relación existe, ¿no? El T2, quiero comprobar si el total de casos, ¿no? Si el total de casos, bueno, ahora lo malo de esto, que tal vez incluso antes de hacer el proceso de limpieza, que igual es recomendable en estos casos, es tratar de manejar nombres de variables, ¿no? Tratar de manejar nombres de variables que sean relativamente sencillos de manipular, por ejemplo, ¿no? Acá estos nombres son muy largos, ¿no? Country, others. No se recomienda casi nunca que hayan símbolos como este slash en un nombre, o hayan espacios, o existan espacios. Esa es una mala práctica. Eso se está heredando en realidad de la tabla original. Entonces, en el R, eso va a generar que cuando queremos utilizar esta variable, por ejemplo, esta variable de total casos por millón, la tengamos que llamar de una forma relativamente especial, ¿no? Tot.case, ¿no? Esto por cómo el R entiende los números, ¿no? O las variables, perdón, con nombres que tienen espacios o símbolos extraños.
Así que en realidad esta sería la variable que podría ir en el eje X, ¿no? Con todas esas características. Capaz que lo mejor hubiera sido renombrarla, ¿no? Ponerle otro nombre. Pero si no, es escribirla de manera correcta, digamos, ¿no? Total de casos podemos ponerla con el caso de los test, por ejemplo, ¿no? El total de test que hay. Voy a copiarme igual acá todo esto para tenerlo ahí listo. Perdón, estos tests, ¿no? Esta sería mi otra variable, digamos, mi variable y. Y a esto le puedo decir que quiero que hagas una geometría de tipo puntos, ¿no? Points. Más, ¿qué pasa con esto? Está bien. Yo, points, perdón. Se están eliminando valores porque seguramente en algunos países no han podido, eh, existen valores perdidos, ¿no? Existen valores perdidos. Hasta acá uno podría decir, bueno, si existe alguna relación lineal entre el total de casos y el total de, eh, bueno, la cantidad de test que se han realizado en cada uno de los países, por ejemplo, ¿no? Está algo irregular, por ejemplo, ¿no? No está tan bien. Podríamos decir, bueno, capaz que esto sea un tema del continente. Fill por continente, que creo que está así. Ya, digamos, no hay mucha diferencia. Mejor tal vez, si recuerdan lo del ggplot, puedo decirle acá al final que haga un facet eh, wrap, digamos, facet wrap, y le digo que esto sea por la variable continente. Y ahí ya tengo una idea, digamos, ¿no? Hay algún país que no tiene algún continente específico, habría que ver qué está pasando con esto. Pero después tengo el patrón de África, de Asia, de Europa, Norteamérica, ¿no? Sudamérica. Escalados a los casos por millón y test por millón. Ya a partir de esto, una vez que se hace ese proceso de limpiado, ya es un poco más una tarea de ver qué es lo que uno podría plantear, ¿no? Tal vez uno puede decir, quiero ver si la cantidad de contagiados puede funcionar como una variable dependiente de la cantidad de test que se hacen, de la cantidad de recuperados, de la población del país, ¿no? Y tal vez buscar alguna otra información de algún otro lado. Ya, entonces, ese sería nuestro ejemplo con la base de datos del Worldometers, que es una tabla en el fondo, ¿no? Y ya tenemos una herramienta para limpiar algunos caracteres que van entrando. No sé si tienen preguntas o consultas hasta este punto. Ya, creo que no hay consultas. Ya, gracias, Lucero. Ya, a ver, en este punto consultarles si todos han podido instalarse el RBest, si están trabajando con el RBest o todavía no. ¿Cómo les ha ido con eso? Para pasar un poco al siguiente ejemplo. Ya, gracias Lucero. ¿Qué tal los otros compañeros? ¿Han logrado trabajar? ¿Han visto? ¿Están probando? ¿Están contrastando en sus máquinas? Ya, qué bien. Kevin James.
Eh, qué tal Carlos? ¿Qué tal Viviana? Oh, están avanzando. Para hacer el siguiente ejemplo más que todo, porque el siguiente ya es un poquito más pesado, porque sí es un poco de búsqueda y tratar de armar ya una base de datos con una estructura que no es tan estándar, ¿no? Luis, el internet se me corta a veces y no lo he entendido, pero está bien, listo. Ah, ya, dale Carlos. Cualquier cosa me avisas nomás, pero. Ya, entonces entraremos al ejercicio con este de ultracasas, que normalmente muchos de la mayoría en realidad de los ejemplos de scripting web que tienen harta utilidad y harto impacto son como estos de ultracasas, ¿no? Es donde la clave es definir bien el tema de interés, ver una página que tenga información respecto a esto y justamente empezar a hacer el raspado de toda esa información, ¿no? En este caso podemos pensar que nuestra motivación, digamos, ¿no? Nuestra motivación de esto en ultracasas, podemos tener ahí una idea de. La motivación es un poco explorar, ¿no? Explorar, explorar el mercado, ¿no? El mercado de casas en Bolivia, digamos, ¿no? Queremos saber qué de información hay respecto al mercado de casas en Bolivia. Esa puede ser nuestra primera intención, ¿no? No hay una definición de un indicador propiamente dicho, lo único que queremos es ver si hay información respecto del mercado de compra y venta, ¿no? En realidad, compra y venta de casas, ¿no? El mercado de casas en Bolivia. Ese puede ser nuestro interés, ¿no? Explorar el mercado de compra y venta de casas en Bolivia. Eh, Hay varias opciones, creo, de estas páginas inmobiliarias, ¿no? Y nuevamente el uso de esto es bastante amplio porque eh, podríamos recurrir de alguna forma a otras páginas también, ¿no? Para hacer esto. Casi el procedimiento siempre es el mismo, ¿no? Siempre y cuando la página de interés, en este caso ahora voy a poner acá, siempre y cuando la página de interés, que en este caso hemos dicho que es la página de esta de Ultracasas, nos permita hacer ese proceso de scraping, ¿no? Ese proceso de raspado. Entonces, lo que se recomienda en este caso, ¿no? Es tratar de estructurar o poner en mente cuál debería ser la base de datos que nosotros vamos a empezar a armar con esto, ¿no? Acá, por ejemplo, esta página nos da una opción de diferentes tipos de infraestructura, ¿no? Casa, departamento. Esta ya es una variable en nuestra base de datos. Podemos tener información respecto a casas, respecto a departamentos, respecto a edificios, ¿no? Iremos de la forma genérica, que pueden ser casas. ¿Qué tipo de servicio, no? Venta, alquiler, anticrético. Este puede ser otro campo si nosotros quisiéramos. Podemos empezar con venta, por ejemplo, ¿no? Acá todas las casas en La Paz, ¿no? Creo que esta página se limita bueno, igual hay información de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, ¿no? Uno podría tratar de armar una base de datos para todos los departamentos, ¿no? Para Cochabamba, para Santa Cruz. Aquí hay para otros casos, ¿no? Sucre, Potosí. La dejemos en La Paz como está, ¿no? Para un poco entender qué es lo que podemos ir obteniendo de esto. Esta es en realidad un poco de las salidas que nos interesan, ¿no? Porque es buscar casa en venta en La Paz, página 1. Estamos en los dos criterios que habíamos definido. Casa en venta y en La Paz. Podríamos seguramente esto expandir a otras más para que esto se expanda y tengamos más casos. Las ciudades acá, si se dan cuenta, hay un montón de ciudades que uno puede ver. Y por ejemplo, si fuera una ciudad en específica, ¿no? Quiero ver las casas que están en venta en Cobija. Acá es donde ha cambiado un poco la forma, ¿no? En esta parte del enlace, Cobija Pando.
Ahí hay que tener mucho cuidado porque en algunos casos va a haber información, en otros casos no. En La Guardia, por ejemplo, hay algunos casos, esos solo esos. Esta ciudad puede ser fácilmente otra variable de nuestra base de datos, ¿no? Fácilmente puede ser otra variable de nuestra base de datos, solamente hay que ver qué se puede sacar de acá, ¿no? En nuestro caso, por el momento, es La Paz, ¿no? Y todas las zonas, ¿no? Para no restringir a nada más. No hay un límite de precios, no hay un límite de dormitorios, baños, garaje, no hay algún otro filtro dentro de esta página. Esta podría ser nuestra primera página de interés, digamos, ¿no? Sacar la información que está acá. Sacar la información que está acá. Si nosotros, voy a apretar la herramienta que tenemos, que es justamente este Selector Gadget, para ver si la información está disponible para sacarla directamente, ¿no? El Selector Gadget me permite justamente navegar por la página web para ver qué información se puede extraer. Y al parecer hay cosas que sí se pueden ir jalando, ¿no? Por ejemplo, este título, ¿será que todos los títulos de esta página estarán anidados a alguna palabra clave? Basta con hacer clic acá, ¿no? Y bueno, salvo el título de la página, ha encontrado 13 coincidencias, ¿no? Con esta característica de título. Deben ser estas casas por un lado, pero también es este título grande que está acá, por ejemplo, ¿no? Que habría que ver cuánto sirve eso. Después, a ver, esto lo voy a borrar otra vez. ¿Será que el precio está enlazado a alguna palabra clave? Me voy al precio. Desde 144. Hago clic ahí. Ha encontrado 17 coincidencias. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ha encontrado 12 ahí, pero las otras 5 deben estar ocultas, ¿no? Acá, por ejemplo, está encontrado con esa característica, esta palabra, que no necesariamente es un precio. Entonces, esas cosas hay que ir considerando para tratar de armar la página web de forma correcta. Y después, bueno, tal vez esto de acá, ¿no? Que es la zona y un poco la característica, ¿no? Irpavi, La Paz. Veremos cómo está eso. Me entro acá. Y no, esto está más complicado porque esto de acá está indexado al título casi, ¿no? Y tengo 25 de esos resultados. ¿Se puede hacer el scraping web acá? Sí, pero va a costar un poco ordenar y tratar de diferenciar esto, ¿no? De cuando seleccionamos esto y no los otros títulos, por ejemplo. Así que una opción sería hacerlo desde estos box, ¿no? Igual la foto está ahí, desde estas cajas. La otra opción que podríamos utilizar es, bueno, lo primero es que, lo bueno es que se puede acceder a esta información, ¿no? Se puede raspar, ¿no? Esa es una buena señal. Hay páginas en las que no se pueden raspar. Ahí hay que tratar de recurrir a otras herramientas dentro del web scraping, que a veces son incluso hacer programitas para que la computadora empiece a abrir la página de manera automática, se mueve el cursor a una cierta posición de manera automática y empieza a generar algunas cosas, ¿no? Hay páginas de ese estilo, ¿no? Un ejemplo de eso, a ver, antes de ir al ejemplo, es esta página del cómputo que recién ha salido ayer. Esta página, por ejemplo, no permite hacer propiamente scraping web. Si se dan cuenta, no es seleccionable, ¿no? O sea, con el RBS uno no puede hacer mucho acá en esta página. No es seleccionable. Si uno aprieta el selector gadget, mucha información no hay, ¿no? Esta como tabla, por ejemplo, no necesariamente está como tabla, ¿no? Si yo quisiera acceder tal vez al botón de descargar para hacer automáticamente las descargas, no necesariamente se está generando un objeto para eso. Entonces, esta, por ejemplo, es un ejemplo de que han protegido un poco la página para que no sea tan rápido, tan fácil hacer estos procesos de raspado, descargado automático. Y hay que recurrir a otras formas, ¿no? El R tiene, ¿no? La versión del Selenium, por ejemplo, que es otro paquete que puede lidiar con páginas como de este estilo, ¿no? Y ahí lo malo de eso es que hay que entrar al código fuente de la página como para saber exactamente lo que lo que quiere sacar, digamos, ¿no? No es como el RBS que básicamente se adapta muy bien con un selector y uno puede ir raspando, ¿no? Así que eso hay que un poco diferenciar en estos casos.
Ya, entonces se puede hacer en esto el raspado, nos va a complicar un poco, pero qué tal si nosotros pudiéramos entrar a este enlace, por decir, ¿no? Entramos, porque se dan cuenta, cada uno de estos anuncios en el fondo genera un enlace. Cada uno de estos anuncios genera un enlace. Si yo entro a este enlace, digamos a este mirador de Ananta, y este otro enlace, Haciendas de Irpavi, ¿no? Estos dos enlaces. En este primer enlace, en este primer enlace, veremos los dos enlaces simultáneamente para ir mirando si tienen similitudes. Se dan cuenta, es otra página con un código en especial, dice, ¿no? Hacienda de Irpavi, código 676. Miradores de Nanta, código 792. ¿No? Es como seguramente la página se ha empezado a ordenar. Pero lo interesante de esta página es que esta ya tiene información exclusiva de esta oferta. Entonces, por ejemplo, está el precio, ¿no? Está el precio que puede ser importante. Está un tema de texto y aquí hay mucha más información interesante, ¿no? El precio, la cantidad de dormitorios, si no me equivoco, esto es la cantidad de metros cuadrados disponibles, ¿no? En el otro caso debería enfocarse tal vez mejor, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? La cantidad de metros cuadrados, la cantidad de baños, duchas, la cantidad de dormitorios y el precio. Si yo pudiera acceder solamente a esta cajita, ya tengo mucha información, ¿no? La otra sería capaz la zona, por ejemplo, ¿no? Que acá en particular no está la zona tan específica, ¿no? Habría que ver de dónde sacamos la zona si nosotros quisiéramos de alguna manera segmentar por zonas, ¿no? La zona estaba acá, por ejemplo, ¿no? Aquí sí había zona. Mayasa, La Paz. Irpavi, La Paz, ¿no? Obrajes, La Paz. Podemos ver tal vez esta más que está en Obrajes para tratar de contrastar esto. Eh, créditos, no hay mucho. Tal vez la zona está acá en el texto grande, pero está medio. Bueno, acá, mira, aquí está la zona, por ejemplo, ¿no? Aquí abajo del título. Obrajes, La Paz. Veremos si eso se repite en las otras. Acá, por ejemplo, no está, ¿no? En esta no está. En esta tampoco está. Así que no hay un patrón necesariamente de dónde ponen la zona. Y eso a veces dificulta este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué tal si vemos este en particular, ¿no? Lo mismo, ¿no? Uno esperaría que la zona esté acá. En este caso sí la zona está en ese punto. Eh, y varía un poco la forma en la que está construida, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos no está necesariamente la información de los metros cuadrados como en los otros casos, ¿no? Aquí está de esta forma. En esta otra página está también así, pero en estas otras páginas donde son más edificios no está aquí abajo. Entonces hay que tratar de lidiar con esas características diversas que hay, ¿no? Para empezar a hacer ese proceso de raspado. Empezaremos con, antes de entrar a cada uno de estos casos, que al parecer algunos se parecen, otros no. Habría que diferenciar qué hay y qué no hay en esos casos. Pensaremos que este puede ser el primer escenario, digamos, ¿no? Raspar la información que está acá. Voy a copiar esto. Ahora, esto de la página igual es importante. Si pongo 2, seguramente se irán a la siguiente pestaña, ¿no? Seguramente se irá a la siguiente pestaña. Aquí estarán juez y todas las otras casas, ¿no? Entonces, este de acá es igual importante, ¿no? Si yo pongo acá 3, seguramente se irá a la siguiente página. Y acá tengo otra página, no estoy en la tercera página, por ejemplo, ¿no? En la tercera página. Si yo pongo 4, seguramente se irá a otra página. Entonces, este contador igual yo lo podría utilizar para ir moviéndome de página en página. Por el momento nos quedaremos en la página 1 para ir viendo lo que podemos ir haciendo. Vámonos a la primera página de esto. Vámonos a la primera página. Que es justamente esto. Está bien, estoy en la primera página.
veremos qué podemos sacar de acá. Entonces, copio el enlace, me lo llevo al ERE. En el ERE abro un nuevo chunk, dado que estamos haciendo un ejemplo en el, en el ERE Markdown. Y bueno, como antes, ¿no? Es React HTML, ¿no? React HTML. Y pongo el enlace, que es este de Ultracasas, la página 1. Yo podría hacer después de acá un for y hacer que este 1 varíe en base a la cantidad de páginas que pueda uno detectar, por ejemplo. Todo esto yo lo voy a guardar en una página que sea la página ultra, digamos, ¿no? Veremos qué es lo que logra sacar qué es lo que logra sacar. Y ya está, ¿no? Y hemos obtenido algo. En la página ultra, aquí está, es una lista de tamaño 2. Si entramos a esta lista, bueno, mejor no acá. Si entramos a esta lista acá en la lupa, aquí está toda la información justamente de lo que hay ahí, ¿no? Está la cabecera, ¿no? Con toda la información y está el cuerpo. En esto del cuerpo, seguramente en alguno de estos casos, uno de estos scripts tiene que ser cada uno de los anuncios que están ahí volando, flotando, ¿no? Para ver si se puede sacar algo, ¿no? O tal vez está encapsulado como otras páginas, ¿no? Aquí hay algo de información, la idea sería ver cuánto se puede sacar de esto, ¿no? A ver, veremos qué es lo que se puede sacar a partir de esto. Trataremos de mirar si se puede sacar, por ejemplo, los títulos, ¿no? Los títulos que están acá. Tengo 13 títulos registrados que están con esta clave. Veremos si se puede acceder con esta clave, ¿no? Punto line, altura, eso, ¿no? Entonces, ¿qué le digo al ERE? Le digo que React, le digo HTML nodes, ¿no? Decirle que busque en esta página un nodo en específico, como antes, ¿no? Acá teníamos, por ejemplo, ¿no? Quiero que busque esta clave o esta clave, ¿no? Para ver si se puede, ¿no? Ese es uno de los primeros pasos. HTML nodes. De la página ultra quiero que busques este path, ¿no? Esta clave. Veremos qué encuentra. Sí, ¿no? Si se dan cuenta, ya tenemos los títulos de nuestra base de datos, ¿no? El primero no importa, pero los siguientes son los títulos. Yo le puedo aplicar acá el HTML text, solamente para tener el texto. HTML text. Y ahí tengo ya el texto, por ejemplo, ¿no? Ya tengo los textos. Ya tengo los diferentes textos. Capaz que de esto lo único que me interesan son... Sé que hay 12 anuncios, entonces estos 12 de acá, sin contar el primero, son los nombres de las casas, por ejemplo. Podría explorar un poco más con el selector gadget para ver qué más podría obtener. Esto de la zona, veremos si se puede. Tiene 25 resultados, ¿no? Esto de la zona. Pero veremos si es que esto se puede sacar de alguna manera. Esto se puede rescatar las zonas y solamente identificar las 12 zonas principales. Esta es la palabra clave. Voy a copiar exactamente igual que esto. Tal vez sin el texto primero para que vayamos viendo la diferencia. Esta es la nueva palabra clave según el selector gadget. Y aquí están los 25, ¿no? Aquí están los 25. De esto, en realidad, sí se puede rescatar. Lo que me interesa es el texto. Ahí están los 25 textos, ¿no?
que si se dan cuenta, acá tengo el título zona, ¿no? El primero no importa. El primero no importa. Pero tengo el título, la zona. El título, la zona. El título, la zona, ¿no? Eso es lo que tengo. Entrada en Achumani y la zona Achumani, por ejemplo, ¿no? Y así está funcionando. Se podría hacer alguna limpieza solamente acá para quedarme con la zona, por ejemplo. Dado que esta de acá me va a brindar el título. Esta de acá me va a dar el nombre o el título del anuncio. De acá yo debería sacar una idea de la zona. Que tenga el título y la zona. Ya es harta información, ¿no? Capaz que me pueda ayudar eso de alguna forma. Lo otro sería el precio, ¿no? Este precio. Veremos qué se puede hacer con el precio. Hay 17 valores con precio. Están los que vemos acá. Solamente deberían ser 12. Y hay otros más que se están colando en algún lugar. Esos están con la clave H4. Veremos qué es lo que tenemos ahí con la clave H4. Misma idea. Voy a copiar todo. Pero esto debería ser el precio, ¿no? El precio. Y ahora la clave en realidad acá es H4. H4. Ya, claramente los dos primeros son texto, texto, no importa. Y desde la 3 hasta la 14, que son 12 justamente, tengo los precios de los otros valores, ¿no? Tengo los precios. Y lo demás es información seguramente que se está pegando ahí, digamos, ¿no? Ya podría tener título, zona y precio de esta primera página. Si me voy si me voy más abajo, esto de acá, estas características, trataremos de salvar el metro, ¿no? Los metros cuadrados, que es un poco relevante, para ver si se puede jalar de alguna forma. Tal vez estos dos de acá que son una idea de condominios al parecer o algo así, no tienen los metros cuadrados. Capaz que veremos cómo lo interpreta el selector gadget de esa parte, ¿no? Me pongo acá en los metros cuadrados, hago clic ahí y bueno, todo se le selecciona, ¿no? Tengo 36 valores seleccionados. 36 valores seleccionados. Casualmente en los primeros no hay nada, ¿no? Seguramente tal vez tenía ese espacio, pero no están. Pero en los otros sí aparecen los seleccionados, esos valores, digamos, de dormitorios, duchas y los metros cuadrados. Esto está con este nombre, con default color. Y veremos si se puede sacar eso. Acá está la idea de los metros, dormitorios y bueno, baños creo que son, ¿no? Baños. Eso vamos a tratar de acceder con esta palabra, ¿no? Entonces, igual que antes, HTML notes, le decimos de la página ultra que estoy ahora analizando. Quiero que me explores esta palabra clave. Y ahí está. Ahí están los 36 casos. Acá están, por ejemplo, los ¿no? Aquí están los iconos, ¿no? Aquí está la cama, perdón, aquí está el baño, aquí está la cama y aquí están los metros cuadrados. Para todos, ¿no? Para los 36 casos. Veremos cómo un poco esto se está ordenando. Le puedo decir que omitamos todo esta codificación y solamente quiero ver el texto, HTML text. Solamente quiero ver esto y ahí está. 3.3, 190, 3.4, 140. Veremos dónde está el primer caso, ¿no? Si bien es cierto, acá no se están notando, al parecer no están visibles. No está visible. El tercero es 55458. El tercero en nuestro caso es justamente 55458. 55458. Este de acá
se muestra acá, ¿no? 55458. 46390, ¿no? El siguiente, 46390. Está en orden, justamente. Lo interesante es que para estos dos, si bien es cierto, no se está mostrando, ¿no? Si bien es cierto, no se muestra acá en la primera salida, esa información está en el código fuente, ¿no? 33190. Si entro a este enlace de miradores de Ananta, a ver, voy a un poco pausar esto del selector gadget. Si entro acá y me voy a ver los metros, aquí está, por ejemplo, ese 33190. Entonces esa información la tengo guardada de alguna manera, ¿no? Y está en el código fuente, y eso es lo interesante justamente de eso, ¿no? Que a veces no es evidente, en realidad no está acá, pero dentro del código fuente se está guardando esa información, está ahí encapsulada. Ya tengo acceso a las 4 variables con las cuales yo quisiera armar una base de datos. El título, la zona, el precio, y después esto de metros, dormitorios y baños, que en realidad son 3 variables más que podría armar. Si este mismo patrón de comportamiento, que podemos reproducirlo acá, ¿no? Imagínense que esto es para la página 1. Será lo mismo cuando la página sea la página 2, ¿no? Veremos. Voy a cargar ahora la página 2 sin ni siquiera entrar a la página como tal, ¿no? Para ver qué cambios hay. Dentro de la página 2 veré si el título sigue el mismo patrón de antes. Si se dan cuenta, sigue exactamente el mismo patrón. Primer variable, la casa, o sea, el título de la página, casa en venta en La Paz, La Paz. Los títulos, y estoy en la segunda página. Veré si las zonas mantienen los mismos 25 vectores con, primero que no sirve porque es el título de la página, después el anuncio, la zona, anuncio, la zona. Sigue el mismo criterio la segunda página. Veremos el tema de los precios. Y también están los 17 precios, los dos primeros no sirven y desde la 3 a la 14 están los precios. Podría repetir esto para un for en página 1, 2, 3, hasta cuántas páginas existan. Si es que estos criterios fueran los mismos en cada página. Y normalmente eso va a suceder. Si veo esto de los metros y dormitorios, igual deberían ser 36. Y efectivamente igual son 36. Entonces acá, si se dan cuenta, hemos entendido o hemos visto que la forma o el patrón en la que se presentan estos anuncios tienen una misma construcción. Y esto significa que yo podría fácilmente, al menos para esta parte de casas en venta en La Paz, hacerme una especie de página, hacerme una especie de base de datos con todos los anuncios hasta la última página que tenga esta, ¿no? Si me voy por decir a la página 100, veremos si tiene 100 anuncios. Normalmente me va a botar a la última, ¿no? Me está revelando su última página. Normalmente cuando pongo un número alto acá me revela la última página, que había sido 27 en este caso. Esta 27 es la última página de esto. Si nosotros pensamos que son 27 páginas por 12, ¿no? 27 páginas por 12, tenemos una base de datos de al menos 324 viviendas, ¿no? Bueno, 324 casas anunciadas en esta página ahora, por ejemplo, ¿no? 324 casas anunciadas en esta página ahora. Y eso es interesante, ¿no? Porque nos puede dar una idea, ¿no? De cómo están estructuradas estas. Hubiera sido interesante poder entrar a cada una de estos enlaces y tener una idea de cuándo se ha publicado esto, ¿no? Creo que esa información no está en la página, ¿no? Eso hubiera sido importante para saber un poco, tener una idea de la referencia de la página, ¿no? Que lastimosamente no está, aún, ¿no? No está eso registrado. Así que podríamos generalizar esto para tener justamente para todos los casos, ¿no? Por el momento estamos para la primera página con solo 12 casos. Y no hay mucha más información acá, por ejemplo, ¿no? Ya con esto podríamos armar nuestra base de datos, ¿no? A ver,
No tenemos fecha de cuándo se ha puesto acá, así que eso va a ser un problema. En algunas páginas hay fechas, ¿no? Así que ahí se podría aprovechar eso, ¿no? Ya, entonces, dado que ya tenemos una idea de cómo funciona esto para la página 1 y para la página 2, y esto se va a repetir el proceso exactamente hasta la página 27, podríamos armar un proceso de web scraping muy eficiente y muy automático, ¿no? Y esa es un poco la ventaja de esto. Entonces, a ver, tal vez aquí, antes de armar esta basecita de datos para la primera página y después tratar de hacerlo de forma automática para todos. No sé si tienen preguntas o consultas hasta este punto. ¿Qué tal? ¿Nadie se entiende? ¿Qué dice? Ya, la leemos, gracias. A ver, ¿cómo funcionaría esto? Estamos casi seguros que por página hay 12 anuncios. Tenemos que asegurarnos que siempre hayan 12 páginas, o de crear vectores con tamaño de 12 siempre. Este es el primer vector de títulos. De este, ¿quién no nos interesa? El primero. Solo el primero no nos interesa, menos el primero. Con esto ya tengo el vector de título. Este puede ser mi auxiliar 1. Este va a ser mi auxiliar 1. Título. La zona. Sabemos que este no nos interesa. El primer caso también, porque igual es el título de la página, ¿no? Tampoco nos interesa. Esto lo voy a poner acá ya, para que sea un poco más ordenado. El título del anuncio o el nombre del anuncio. Esto de la zona no nos interesa el primero. No nos interesa el primero. Después, si se dan cuenta, es título, zona, título, zona, título, zona. En realidad, puedo aquí otra vez indexar con otro corchete y decirle que tome una secuencia del 2 al 24 en saltos de 2. 2, 4, 6, 8 hasta el 12. Y con eso ya tengo las zonas, las 12 zonas. Y esto yo lo puedo guardar en un vector que se llame auxiliar 2. Así que está súper bien porque ya tengo dos vectores que me van a ayudar, la zona y el título. El precio, ¿no? El precio, esto es igual un tema de eliminar simplemente, ¿no? Entonces, ¿qué me interesa del precio? Todas las páginas tienen 17 campos cuando le pido el H4. Lo que tengo que ser claro acá es decirle que no quiero, le puedo poner un menos acá al C, no quiero ni el 1 ni el 2, ni del 15 al 17. ¿No? Quieren esto en vez de así, ¿no? 1 al 2, 15 al 17. Y ahí tengo los 12 precios, ¿no? Los 12 precios de las 12 casas. Eso me sirve. Este va a ser mi auxiliar 3, que va a ser precios. Finalmente tendría estas otras variables de metros, baños, metros, dormitorios y baños, ¿no? Si vemos la paginita es, bueno, dormitorios, baños y metros. Dormitorios, baños y metros, ¿no? Dormitorios, baños y metros. Esta tal vez ya es un poquito más trabajada en realidad. Esta yo la puedo guardar en una variable auxiliar en general, sin especificar mucho, una variable auxiliar. Y sobre esta variable auxiliar yo puedo tratar de trabajar un poco, ¿no? Siempre van a ser 36 vectores, siempre van a ser 36 elementos en el vector, perdón. Entonces yo le puedo decir el primero que van a ser
los dormitorios, ¿no? Porque ese era el orden, ¿no? Dormitorios, baños y eso, ¿no? Los dormitorios del auxiliar van a ser una secuencia del 1 al 36 en saltos de 3. Y ahí tengo los 12 dormitorios. Esto le pongo en un auxiliar 4. Un auxiliar 4. De una misma manera, solo que ahora van a ser del 2 al 36 en saltos de 3 para los baños, ¿no? Para los baños. Baños, duchas, ¿no? Un auxiliar 5 debería ser de esta forma. Veremos, auxiliar 5. Ahí tengo los 12 valores. El auxiliar 5 justo tiene 12 valores. Y finalmente los metros cuadrados. En un auxiliar 6, igual. En este caso inicia del 3. Del 3 al 36 en saltos de 3 tendría el tema de los metros cuadrados. El auxiliar 6 es igual una variable del 1 al 12. Una variable del 1 al 12. Así que con eso ya podría armarme una base de datos, ¿no? Ya podría armarme una base de datos de tal forma de hacer algo así, ¿no? Data.frame, ya puedo empezarle a dar nombres, ¿no? Quiero armarme una base de datos donde el nombre, digamos, o el título del anuncio sea título justamente. Título es la variable que contiene el vector aux1. La segunda va a ser la variable zona, que contiene esto, el auxiliar 2. La segunda va a ser la variable precios, que esa la contiene la información el auxiliar 3. La siguiente va a ser la cantidad de dormitorios o cuartos, le pondré cuartos, ¿no? Esta va a ser el auxiliar 4. La siguiente va a ser nuestra variable de baños o duchas, ¿no? Le puedo poner duchas por decir, ¿no? Duchas o baños. El tema de la ñ es el problema acá, preferible ponerlo como duchas, o lo puedo poner bat, digamos, ¿no? Para hacer referencia a que estamos con los cuartos, o como estaba en el anuncio, digamos, ¿no? Los cuartos van a ser camas, digamos, bed, y los baños van a ser bat para baños, digamos. Capaz que ahí es mejor por el tema del lenguaje y que en el inglés no hay el problema porque el R justamente trabaja con esa idea, ¿no? Y otra variable que se llama M2 que va a ser en relación a los metros cuadrados, ¿no? El auxiliar 6. Y esta sería una base de datos básicamente nuestra, ¿no? A ver, el auxiliar 2 no ha corrido, creo. Algunos no han corrido. Otra vez. Ahora sí, ¿no? Ya tendría una base de datos chiquita, pero procesada con el scraper web, digamos, ¿no? Procesada con el scraper. Imagínense hacer esto manualmente de cada una de las 26 páginas, ¿no? Eso es lo que tenemos que evitar justamente. Y esto yo lo puedo guardar en un objeto cualquiera, digamos, ¿no? Esta va a ser mi BD, ¿no? Mi BD1, por decir, ¿no? Esta va a ser mi BD1. Y ya está. Tengo una base de datos casi lista para hacer el análisis. Necesito trabajar algunas cosas, ¿no? Necesito trabajar esto de los metros cuadrados. Por ejemplo, esta variable debería ser numérica. Debería eliminar estos M2 y volverla numérica. El precio, todo está en dólar, así que debería... Bueno, normalmente toda esta página solamente trabaja en dólares, así que debería eliminar las comas, se vuelve nada. Y estos símbolos de sus con el punto desaparece. Y después todo se vuelve numérica. Y con eso podría tener una idea de, ya haciendo simplemente metros cuadrados con precios, el precio por metro cuadrado. Y eso después, de acá podría sacar la zona solamente. Eliminar todo esto de La Paz, casa en venta, y sacar solamente la zona, por decir, ¿no? Y empezar a mejorar mi base de datos. Por el momento ya hemos hecho una base de datos bastante sencilla, digamos, ¿no? Sin hacer muchas cosas, ¿no? Sin hacer muchos cambios. Entonces ya tengo acá, esto podría servir como la base original, digamos, ¿no? Tal vez como es la base original le voy a llamar BD0 mejor. Nuestra base original, digamos, nuestra base original.
La base original o la base inicial más que original, ¿no? La base inicial, ¿no? Esta podría ser nuestra primera base a partir del proceso de la primera página, ¿no? Y después acá podría ser un for del 2 hasta el 27 y empezar a raspar toda la información, ¿no? Si quisiéramos procesar eso. Así que, a ver, les doy la pauta, la idea de cómo funcionaría eso. Podría ser, para empezar, todo esto tiene que entrarse en un for en realidad. Todo esto tiene que entrarse en un for. Lo único que va a variar es este de acá. En vez de 1, va a ser 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Así que este es el que tengo que yo hacer variar, digamos. Es como voy a hacer un for, digamos, en i del 2 al 26, digamos. El 27 hay que analizar porque el problema es que justamente la última página, capaz que no tenga los 12 anuncios completos, ¿no? Ese es el único caso. Pero lo que debería hacer es un for en i en 2 hasta el 26, que sé que todos esos casos tienen 12 campos. Y aquí empezar a trabajar para empezar a pegar todo esto. Voy a copiar casi todo esto acá, de esta forma. Y aquí en realidad se trabaja, en este enlace. Este es el enlace que deberíamos trabajar aquí afuera. Esta la voy a llamar URL, ¿ya? Esta va a ser nuestro URL. Esta URL es la que en realidad cambia, ¿no? ¿Cómo hago para que cambie en base al iterador? ¿No? Digamos que el iterador va a iniciar en 2 para hacer nuestra prueba de escritorio. Cuando inicie en 2, esta debería ser 2. Lo único que hago para hacer ese artificio es utilizar el comando paste 0. El comando paste es para concatenar texto. Y lo único que hago acá es, quiero que en vez del 1 no aparezca nada, ¿no? Igual, y en la coma, después de la coma le pongo lo que quiero que aparezca en vez de ese 1. Que quiero que aparezca el iterador, en este caso el i. Lo que va a hacer esto es pegar todo este texto con el valor del i, sin espacios, ¿no? Por eso el paste 0, ¿no? El paste 0 es para pegar sin espacios. Entonces si hago i igual a 2, corro esto y corro la URL. ¿Qué tengo guardado en la URL? Tengo el mismo enlace, pero la página ahora es 2. Cuando la página valga 20, va a coser esto, va a coser el URL. ¿Y qué va a haber en la URL? Justamente la página 20, ¿no? Justamente la página 20. Entonces ya con esto podría volver un proceso bastante casi automático, ¿no? Lo único que tengo que hacer es URL va cambiando, se pone el valor de i. En ultra leo lo que está en la URL, ¿no? Aunque tal vez el nombre URL no, porque creo que es un objeto... Es un objeto del R, ¿no? Así que le voy a cambiar por www. Solamente voy a hacer este cambio. No va a ser URL, se va a llamar www. ¿Ya? www se pega con el i, se pega después, se lee ese www con el iterador que esté. Crea el título, crea el precio, crean los metros. Esta base ya no va a ser la base inicial, esta va a ser nuestra base 1, digamos, ¿no? Nuestro BD1. Nuestro BD1. ¿Y qué es lo que le voy a decir acá? Antes de que termine el for, le voy a decir que haga un pegue, digamos, ¿no? Haga un rbind. El rbind se utiliza para pegar una base de datos abajo de otra. Le voy a decir a la base de datos inicial, la que ya hemos cargado en la primera parte, pegale abajo la base de datos que estoy creando ahora, ¿no? En el BD1. Y eso, guardalo en el BD0. Esa va a ser tu base inicial ahora, ¿no? Pegalo en el BD0. Esto va a garantizar que en cada corrida se vaya apilando al final del BD0 la base de datos, ¿no? Y en el BD0 finalmente vamos a tener nuestra base de datos final, digamos, ¿no? Vamos a tener nuestra base de datos final. Probaremos si esto corre. Si corre, ya tenemos una base de datos de las casas en venta en La Paz hasta la fecha de esta página, por ejemplo, ¿no? Compilamos. Bueno, era que pongamos el iterador para que nos muestre cómo está avanzando.
Pero en teoría está haciendo el proceso del scraping, ¿no? Se está conectando, está guardando, se está conectando, está guardando, se está conectando, está guardando. Veremos qué sucede. Sí, cuando tenemos este tipo de iteradores, lo mejor es poner un print aquí arriba y que imprime el iterador para saber en qué parte está. Normalmente estos procesos demoran en base a cuán larga sea el iterador, cuán buena sea la conexión, cuánto esté jalando de información y eso, ¿no? Así que veremos qué tal. Ya cuando salga la... Bueno, si compila y compila con éxito, ahí podemos concluir creo que la clase porque ya estamos llegando a las 6 de la tarde. Tal vez mientras esto compila, no sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario de esta parte. Esto mejor es hacerlo con un print i, ¿no? Para ver cómo va andando. Y ya está, ya terminó, ¿no? Ya terminó y se dan cuenta sin ningún mensaje de error, advertencia o algo, ¿no? Si nos vamos a la base de datos, la B de 0, ¿dónde está la B de 0? Aquí está, ¿no? Nuestra B de 0 es una base de datos con 312 observaciones y con 6 variables. Yo acá tengo ya una pequeña base de datos de todas las casas que están anunciadas en esta página web con sus precios, con las zonas, cantidad de camas, baños y los metros. Tener esta base de datos de la mayoría de las ciudades, de la mayoría de los lugares actualizada es pues es una gran herramienta para los que ven temas de financieras, incluso para como indicadores macro, ¿no? Ya el uso puede ser muy abierto, digamos, incluso para pensar en poner un precio de venta a una casa y tratar de ver cómo está, no sé, el mercado en particular, digamos, ¿no? Y si a esto nosotros le pegamos una idea de actualización diaria y le ponemos fecha de cada anuncio, podemos tener una idea de cómo está cambiando en el tiempo el precio de los inmuebles, por ejemplo, ¿no? Y si se dan cuenta, el proceso no ha sido tan complejo, ¿no? Es con no sé cuántas líneas hemos logrado. Bueno, esta era una línea de entrenamiento para ver que funcionaba todo, funciona, entonces con estas líneas, digamos, nos hemos sacado toda esa página, toda la información de esas páginas, ¿no? Y son menos de 20 líneas, ¿no? Así que y están comentadas algunas. Así que esta es una actividad bastante interesante que puede, digamos, darnos bases de datos rápidamente, ¿no? Y el único proceso en esto es un poco entender la forma en la que nosotros vamos a sacar la información y cómo se va a armar la base de datos, ¿no? Obviamente ya para hacer acá algún tipo de análisis, el único cuidado que debemos tener es hacer un proceso de limpieza que hemos aprendido antes, ¿no? Deberíamos hacer algún proceso de limpieza, aunque a ver, acá, ¿dónde estás? Nuestro BDC. Aquí. Habría que ver si todo está bien, porque miren acá, se están moviendo en algunas páginas, ¿no? Los metros cuadrados acá se han intercambiado, por ejemplo, ¿no? Hay que hacer esos procesos de consistencia. La mayoría de los problemas en este raspado que hemos hecho están en estos vectores, por ejemplo. Que no es tan grave, digamos. Si encontramos el M2, podemos reemplazarlo, intercambiar, por ejemplo, ¿no? Habría que ver cómo está configurado. Seguramente justo en estos anuncios han puesto al revés estas posiciones y eso pues nos complica harto, ¿no? Pero al menos al nivel de precios hemos rescatado todo bien, ¿no? Ahora, si quisiéramos hacer el análisis, es hacer un poco ya de limpieza acá, digamos, ¿no? Preguntas, dudas, comentarios. ¿Sí, todo bien?
Ya, el código lo voy a guardar. Se los dejo ahí. Les voy a mandar este código al Telegram igual para que lo tengan. Así capaz que ahí puedan revisar. Porque con esta clase terminaremos esto del Erebest. Y la siguiente clase, que es igual de Scraping Web, veríamos esto de las APIs. ¿Ya? Algunas APIs que hay para hacer esto. La ventaja de las APIs es que ya están más, es como un enlatado en realidad, ¿no? Así que podemos ver las APIs la siguiente clase y con eso terminaríamos lo del Erebest. Les voy a pasar este codiguito, toda la página de esta RMD para que lo tengan, porque aquí hay hartos ejemplos que hemos hecho el anterior semestre y algunos que yo he hecho en algún momento con esto de las páginas del qué tal o si no, con páginas del Ministerio de Educación para que vean que la lógica finalmente es casi la misma, ¿no? Es entender la página básicamente, cómo está funcionando. Sí, no hay más consultas, preguntas. Voy a aprovechar para mandarles ya nomás antes que me olvide esto. Ya. Respecto al proyecto, nuestro examen formalmente va a ser, ¿cuándo? El siguiente, por planificación, nuestro primer parcial debería ser el 26, ¿no? El 26 de octubre y eso es ya nada más. El siguiente lunes, ¿no? El siguiente lunes es nuestro primer parcial y eso no se mueve. Ahora, el proyecto lo tienen que entregar una clase antes del parcial, ¿no? Y eso creo que está para el 21 de octubre, ¿no? La idea es que el proyecto lo hagan un dashboard con indicadores, ¿no? Hagan un dashboard con indicadores. Y justo en la página de la materia, acá en la de planificación, les he puesto acerca del proyecto. Y lo que tienen que entregar es un documento, por lo menos, ¿no? Hasta el 21 de octubre, tienen que entregar hasta la parte de la motivación, ¿no? Hasta la parte de la motivación. Introducción, objetivos, motivación, ¿no? Me tienen que contar qué van a hacer, por qué lo van a hacer y por qué creen que eso es importante, ¿no? Es la motivación. Eh, Tienen que tener referencias, todavía no son necesarias las referencias normalmente van a aparecer en el marco teórico, ¿no? La idea es que ustedes hagan una base de datos y a partir de esa base de datos propongan algunos indicadores. En este caso, por ejemplo, podrían agarrar la encuesta, no sé, de electoral o la encuesta de hogares o la encuesta demografía y salud o alguna otra encuesta que ustedes también vean conveniente y sobre eso elegir una temática, digamos, ¿no? Y sobre eso hacer indicadores. Por eso no es necesario todavía las referencias. Cuando hagan el marco teórico sí va a ser necesario porque ahí me van a mostrar los indicadores que ustedes van a calcular, ¿no? Yo quiero hacer el indicador A, B, C, D y ahí debería estar una idea de su indicador y su ficha técnica, ¿no? ¿Cuántas hojas son? Todo el proyecto deberían ser máximo 15 hojas, máximo 15 hojas, sin incluir los anexos que pueden ser ya un montón, ¿no? Pero la parte dura, la parte principal del proyecto debería ser máximo 15 hojas. Pensando en eso, esto de acá, los tres primeros puntos, introducción, objetivos y motivación, como es algo más cortito y es un poco más de que ustedes escriban y cuenten por qué creen que es importante lo que están mostrando, qué relevancia tiene. Podrían hacer un dashboard con las fuentes del COVID y con un historial, digamos, ¿no? Lo importante es que ahí se encarguen de garantizar que tengan una base de datos grande, ¿no? Tiene que ser una base de datos con al menos 10.000 observaciones y 10 variables, ¿no? Tal vez ahí la del COVID, pero como una serie de tiempo cumple ese requisito, ¿no? Ustedes tienen que evaluar eso. Deben ser 2 hojas máximo, estos dos de acá. Máximo 2 hojas, ¿no? Porque es un poco más un relato de por qué creen que es importante el tema que están planteando y los indicadores que están planteando, qué les motiva a mostrar eso, ¿no? Porque finalmente es un resultado visual el que les voy a pedir, ¿no? Eso básicamente, no sé si hay más preguntas sobre esto.
creo que no. En Word, depende de ustedes. Puede ser, o sea, se valorará de forma positiva si el documento está en LaTeX o en el R Markdown. Si prefieren hacerlo en Word, está bien también, o sea, no les voy a quitar puntos, pero si está en LaTeX o en R Markdown, a los 15, bueno, al puntaje que vale el trabajo le puedo añadir, no sé, 2 puntos porque esté en LaTeX o en Markdown, digamos, ¿no? Aparte de toda la ponderación. Pero eso no es obligatorio, ¿no? Es bastante opcional, así que si está en Word no hay problema, ¿no? Porque el informe va a estar en Word, pero finalmente la salida de esto va a tener que ser un Markdown, porque ahí funciona el dashboard en realidad, ¿no? Así que eso, principalmente revisen el formato del trabajo y igual cualquier cosa me escriben hasta mientras pueden hacer el Word la motivación, sí, no hay problema, digamos, ¿no? Esto del LaTeX y el Mere Markdown en realidad es para el informe final, ¿no? Si el informe final está hecho en LaTeX y eso, entonces yo lo voy a valorar de forma positiva y les voy a dar algunos puntos extra por eso. El trabajo final, el informe final en realidad, ¿no? Por mientras pueden avanzar en el Word, no hay problema. Ya, entonces creo que eso es todo, ¿sí? Ya, entonces terminaremos acá y nos vemos el día miércoles. Chao a todos.